con la ayuda de Dios, que podamos leer una porción de la palabra de Dios y ver, conectarnos con lo que dice la palabra de Dios. Me vine tan pronto que no traje mis lentes, pero voy a tratar de hacer lo mejor para leer sin mis lentes. Si hay mal pronuncio algo, ahí me avisan, o leo algo mal, me avisan, porque los dejé en el otro carro. ¿Sí? Sí. Gracias, hermano, gracias. Ya ahora sí puedo. Es que no pasan los años en vano, como dicen. Pasan los años y uno cambia. Vamos a leer en 1 Reyes capítulo 18. The first book of Kings chapter 18. And we'll go across because I don't want to read the whole chapter, but we'll go because I want to read portion of chapter 18 and chapter 19 because the time is short and we want to make sure we get to the point of the message. So I'll skip over a few verses. Vamos a ir rápido con estos versos para nomás enfocar en lo más puntual en lo que quiero hablar, para no leer todo el verso 18 y después el 19. Pero quizás todos ya conocen esos versos, lo que habla en la escritura, pero vamos a leerlo, que Dios nos dé más entendimiento, nos ayude aquí en esta palabra, esta porción de su palabra. Verso 1 dice: pasados muchos días vino palabra del Señor a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Ahab, y el hambre era grave en Samaria. ¿Por qué era hambre? Porque no había llovido. Y Ahab llamó a Abdías, su mayordomo, y Abdías era en gran manera temeroso de Dios. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y lo escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. ¿Cómo mueve la mano de Dios? Digo pues acá a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que nos quedemos sin bestias, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Y acá fue a un camino y Abdías fue separadamente por otros. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive el Señor tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu del Señor te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas acá, a no hallarte, él me matará, y tu siervo teme al Señor desde su juventud. Dios bendiga a esos que temen al Señor desde su juventud, así como Abdías. ¿No ha sido dicho mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas del Señor? Que escondía 100 varones de los profetas del Señor de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. Preguntaba. Y ahora dices tú: ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y él dijo a Elías: vive el Señor de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él.
Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Recuérdense aquí la historia que habla de Elías es porque el pueblo se había alejado de Dios, se había volteado de Dios. ¿Y qué hacían? Estaban idolatrando, estaban sirviendo a dioses falsos. ¿De qué? De Baal. Y por eso el Señor estaba mandando a Elías, porque el Señor quería dar oportunidad a su pueblo que regrese a Dios, que regrese a su Dios. Y así es como mandó a Elías en este momento. ¿Y qué hablaba? De la Jezabel, de lo que ella había hecho a mandar, a matar. Y también lo va a hablar aquí en verso 19, donde habla de esta mujer. Pero ¿qué era Elías? Mandado por Dios para rescatar el pueblo, para darles otra oportunidad. Él llevaba la fuerza de Dios. Él tenía potestad de Dios dada a él para hacer este trabajo. Y verso 19 dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Aquí es lo tremendo que pasó en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Le dijo: mándalos. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre los pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Él les dio: aquí está el tiempo de hacer decisión. ¿Quieres seguir a los profetas falsos, a los dioses falsos de Baal, o quieres seguir a Dios? Así les dijo Elías. Y Elías volvió a decirle al pueblo: solo yo he quedado profeta de Dios, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Den censos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenle en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo preparé el otro buey y lo pondré sobre leña. Y ningún fuego pondré debajo. Todos nos recordamos de esta historia de Elías. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeréis un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. Invocad el nombre de vuestros dioses, hablando de sus dioses falsos, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey y les fue dado y los prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. No le respondió su Dios, no tenía poder. ¿Qué le decían? Que haga fuego para que queme el buey, pero nada pasó. Aquí era la prueba del Señor, el poder de Dios. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando. Y si vemos aquí en la palabra de Dios, donde leemos verso 27, dice: porque Dios es. En Dios, en aquí dice en minúscula, para que entendamos la diferencia. ¿A quién está refiriendo? Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. ¿Cómo se burlaban de ellos y su Dios? Porque él conocía el Dios verdadero de Israel. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Imagínense
la locura que estaban estos hombres, la locura. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Qué tremendo, que ellos estaban seguros que su Dios iba a encender la lumbre, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar del Señor, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra del Señor, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua. ¿Cómo lo digo bien? Cántaros, ¿verdad? Gracias. Cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo: aún hacerla la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Qué fe tenía Elías en el poder de Dios aquí en esta porción? Respondedme, el Señor, respondedme, para que conozca este pueblo que tú, oh Dios, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Ahí cayó el poder de Dios. Viéndolo, nos recordamos, ahí también estaban los otros que estaban gritándole a su Dios, y nunca llegó nada, ninguna respuesta. Viéndolo, todo el pueblo se postraron y dijeron: el Señor es el Dios, y el Señor es el Dios. Enfáticamente ellos se convencieron quién era el Dios verdadero de Israel, no los de Baal. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no se escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo del Cisón, y ahí los degolló. Ahí era su fin, imagínense. ¿Qué era la consecuencia por estar idolatrando, yendo contra Dios mismo? ¿Qué fueron? Ahí se terminó su vida. Ahí Elías tuvo una gran victoria. ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde dice? En el monte de Carmelo. Una victoria grandísima que les demostró al pueblo de Dios, y se regresó el pueblo de Dios a su lugar apropiado, a adorar a Dios, no a los falsos. Dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Primero mandó la lumbre, y ahora Dios va a mandar la lluvia. ¿Por qué se habían estado muriendo de hambre? Porque no había caído lluvia, no tenían agua. Y aquí el Señor está cumpliendo aquí con sus promesas. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre de Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Con eso, hermano, con una pequeña nube del tamaño de la palma de un hombre. Imagínense qué chiquita la nube. Pero vemos el poder de Dios. Dice que sube del mar, y él dijo: ve y di acá, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció cuando en esto que los cielos se escurecieron con nubes y viento, y hubo un gran
lluvia, una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. Y la mano del Señor estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. Vemos la tremenda victoria que tuvo Elías en esta porción. Pero lo triste, hermanos, es que también vamos a verso 19 y vamos a ver el cambio que pasó con Elías. Aquí uno puede decir, híjole, qué gran hombre de Dios. Mira cómo se enfrentó y les dijo, adoren su Dios, pídanle que haga al hombre nada. Y se dice la palabra de Dios que se burló de ellos. No nomás se quedó mirándolos, se burló. ¿Por qué? Porque estaba confiado en Dios, en el poder de Dios. Y Dios respondió. Pero ahora continuamos a verso 19. Dice acá, dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Se acuerdan cuánto decían los profetas? ¿Cuánto había? 450. Muchísimos. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué es eso, hermanos? Una amenaza. Están diciendo, tú vas a quedar como los demás. Pero imagínense si acaba de Dios usar a Elías para esto. ¿Qué debe responder? Pues en el nombre del Señor Jesucristo te reprendo. Pues di lo que quieras, manda todas las amenazas, los mensajes que quieras. Dios está conmigo. Dios está con el pueblo de Israel. Pero vemos lo que sucedió. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba y que está en Judá y dejó allí a su criado. ¿Qué pasó con Elías? ¿Qué pasó? En un momento, imagínense sus emociones, cuánto estaban cuando se burlaban de esos profetas falsos de Baal. Y ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Verso 3, viendo ese mensaje, dice pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Qué quiere decir? Huyó. ¡Qué tremendo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Elías? ¿Qué pasó que estaba ahí, que caiga primero la lumbre, después le pidió a Dios y cayó la lluvia y degolló todos esos falsos, y ahora por un mensaje de esta mujer huyó? Algo está sucediendo. Aquí hay una falla en Elías, porque él debía haberse sostenido con el poder de Dios. Pero ¿qué sucede hoy en este día? Las presiones del mundo, las presiones del enemigo, las presiones de las necesidades físicamente. ¿Cuántos hijos de Dios se sienten fatigados, cansados de la vida? Y cambian de emoción de un día decir, gloria a Dios, gracias Señor, nos estamos en júbilo, cantamos, danzamos, estamos con los hermanos, y después entra una tristeza, una necesidad, una depresión. Y seguimos viendo aquí. Dice verso 4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse. La verdad, hermano, no estaba deseando morirse, porque si deseaba morirse, hubiera quedado donde estaba para que lo manden a matar. Pues, ¿para qué oyó entonces? Pues si lo iban a decir, le amenazaban a decirle, si le dicen a usted, hermano, si usted está mañana en su casa, alguien va a llegar por usted y lo va a matar. Y si uno dice, pues deseo que me maten, pues no se va a salir de la casa, pues aquí los espero, que vengan. Pero ¿qué dijo aquí? Se salió, se fue, huyó a Beerseba, y de Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, todavía se fue por el desierto un día, y vino y se sentó debajo de este árbol, y luego le dice al Señor, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Él de veras no quería morir. Pero ¿qué pasó? Las emociones se le vinieron encima y no supo cómo sostenerse. Hermano, ahí es donde nos podemos conectar usted y yo, cualquier hijo de Dios hoy en día, que así nos puede suceder lo mismo,
Que un día sabemos Dios está conmigo y el día después, ¿qué pasa? ¿Por qué andamos batallando? ¿Por qué uno dice estoy fatigado, me siento cansado, me siento oprimido, me siento deprimido, me siento de todas formas? Y no es uno, hermanos, son todos ahora que nos está afectando. No es, nomás está el hermano, nomás está la hermana, nomás el joven, nomás. No, todos estamos sintiendo la misma presión sobre nosotros, sobre nuestra vida. Ahí es donde nos conectamos con Elías, en esta porción. Dice aquí, entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, un vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Pero nadie le empieza a dar hambre. Hablando de, vio la torta. Me recuerdo las tortas allá que comían en Tijuana. Ya así, una por favor. Y volviendo el ángel de Dios la segunda vez y lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Él no estaba solo, el Señor estaba con él. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Imagínense, hermano, qué cambio de Elías de donde estaba en el monte de Carmelo, ahora acá. Qué cambio en él. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Qué tremendo. ¿Qué estás haciendo? En otras palabras, así nos habla el Señor también a nosotros. Cuando andamos perdidos, cuando estamos batallando y no nos podemos agarrar, dice, ¿por qué estás en esta situación? Sí, ¿que no eres mi hijo? ¿Que no soy tu Dios? ¿Que no he hecho todo en tu vida? ¿Que no te he probado, te he enseñado, te he cubierto, te he llevado? Por eso el Señor le pregunta a él. El Señor no tiene que hacer ni una pregunta. Si Dios es Dios, Dios sabe todo. Él no necesita preguntarle a nadie nada. Pero ¿qué dice? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Por qué? Porque quiere ver qué responde Elías. Él respondió, he sentido un vivo celo por el Señor de los ejércitos, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Cómo se le bajó el desánimo? Como estaba antes, el desánimo entró y sentía, nomás quedo yo. Nadie está solo, Dios está con uno. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Vi aquí el Señor que pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Qué tremendo, qué palabra de Dios. Y respondió, he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a la espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo el Señor, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por el rey de Siria. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por el rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escaparé de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escaparé de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblarán ante Baal, y cuyas bocas no lo besarán. El Señor siempre tiene un remanente. El Señor siempre tiene un pueblo. Pase lo que pase, maten los que maten,
Pero el Señor siempre está con su pueblo y siempre tiene, nunca deja a uno solo. Nunca se queda el Señor sin pueblo, nunca. Y hasta esta fecha, hermano, aquí está el pueblo de Israel y aquí sigue la iglesia de Dios hasta este día. Vemos el poder de Dios. Pero ¿qué pasa en este tiempo que estamos viendo, últimos tiempos? Vemos la presión de la vida sobre el pueblo de Dios. No nomás sobre aquí, en este país, sobre la iglesia, pero cómo está la situación en Israel. En estos días, cómo han protestado, cómo está turbado el pueblo de Dios. Lo vemos en este tiempo. Pero no están solos. Dice, yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Por qué? Porque se habían apartado, se habían guardado. Partiendo de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? ¿Cómo respondió? No dijo, pues, esto no es para mí, o qué pasa. Dijo, nomás déjame despedirme y me voy. Listo para la voz del Señor. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arrado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo lo que Dios nos enseña en esta porción. Cómo el Señor responde a Elías. En versos 18, cómo lo puso en el lugar para ir y demostrar el poder de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo vuelva a ver y vuelva a la enseñanza y regrese a adorar a Dios y déjenlo estar de idólatras. Y volvieron. Cuando se vieron la lumbre que vino, que Dios mandó la lluvia, y vieron todo lo que experimentaron ahí, dijeron, no, Dios de Israel es el Dios verdadero. Y regresó el pueblo. Dios usó a Elías. Pero después, cuando recibió la amenaza, ¿qué pasó de repente? Pues ¿qué pasó con ese júbilo, esa emoción victorioso? Porque imagínense cuando todo lo que experimentaron, todo lo que vieron, ¿qué es lo que sentían? A ver la mano de Dios obrando. Un júbilo tremendo. Elías viendo la victoria sobre el monte Carmelo, cómo Dios obró. Y yendo de ahí a verso 20, a capítulo 19, perdón. Y cuando recibió la noticia, lo que pasó allá, te pasará a ti. Vámonos, pies, ¿para qué son? Vámonos, huyendo. Hombre, qué tremendo, hermano. De emoción, de un momento, una tremenda victoria, júbilo, a un desánimo, desesperación. Pero la realidad, no quería morir, como él dijo. Se sentó abajo del árbol y aquí quisiera morir. No era lo que él quería, porque pues, se hubiera quedado en su lugar, si deseaba de verdad. Pero él tenía algo que todavía quería de Dios, que todavía necesitaba de Dios. Pero las emociones. ¿Qué estaba él? Fatigado, cansado de lo que había sucedido. Sus emociones se fueron lo más bajo. Sus pensamientos. ¿Qué sucede hoy en día con muchos hijos de Dios? Yo he oído, hermano, le he dicho, hermano, pero ¿por qué estás matando? Hermano, estoy cansado, estoy fatigado, estoy desanimado. Me siento que ya no tengo fuerzas. Lo mismo que vimos en Elías. Pero el Señor responde. Nadie se queda solo. ¿Qué pasó? ¿Qué era Abías? Nos recordamos que habla de Abías. ¿Qué hizo? El Señor tiene su guardado. Ahí tenía guardado unas cuevas. Que no doblaban rodillas a los dioses falsos de Baal. No adoraban dioses falsos. Los guardó en una cueva. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que comían de pan y agua. Dios no deja a su pueblo, Dios no deja a sus hijos, aún en el tiempo que vivimos, la presión, la necesidad, la enfermedad, todo lo que estamos viendo en este tiempo. No tenemos que decir, no somos noticieros para hablar, pero todos sabemos en el tiempo que estamos viviendo. Tiempos difíciles,
para el Hijo de Dios, para la hija de Dios. Tiempo difícil donde la presión va a estar sobre la iglesia, sobre el pueblo, para desanimar, para cansar. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a un punto donde decimos, estoy fatigado físicamente, mentalmente, espiritualmente? De todas formas, estamos cansados. ¿Cuántos? Pienso que todos podemos decir, en un tiempo u otro, hemos estado en ese punto, donde decimos, Señor, ya quisiera morir. La verdad, no queremos morirnos. La verdad es que queremos que Dios nos ayude, que Dios abra puertas, que Dios obre, que Dios ponga los medios, que Dios nos regrese al lugar donde sentíamos gozo. Ayúdanos, Señor. En ese tiempo estamos viendo, hermanos, que muchos hijos de Dios han batallado, ya no pueden sentir el gozo de Dios. Pero aquí la palabra de Dios, ¿qué hace? Que leímos esta porción, nos da esperanza. Porque si Elías pudo pasar eso, también nosotros. También nosotros podemos pasarlo, hermanos. Y Dios nos va a ayudar. No nos ha dejado. Aquí estamos. Y estamos hoy en este día porque Dios nos ha dejado. Gracias, Señor. No nos ha dejado. Y le damos la honra y la gloria a Dios. Y seguimos confiados. Dios, tú me vas a ayudar. Tú siempre me has ayudado. En los momentos más difíciles has estado conmigo. Gracias. Por eso aquí le dijo a Dios, le preguntó, Elías, ¿qué haces aquí? No qué lugar. En esta situación que te ha dejado caer, ¿qué haces aquí? ¿Por qué, hermano? Porque dejó de confiar, dejó de ver las maravillas del Señor. El Señor nos da su palabra para nosotros hoy en día. Ahora nosotros aprender de su palabra y decir, Dios ayudó a Elías, también me puede ayudar a mí. Yo pienso que sí puede ayudarnos. No sé usted, hermano. Yo estoy confiado, Dios nos puede ayudar. Yo no sé la necesidad de cada uno, lo que batalla o lo que necesita, de los que han pedido oración, pero Dios sí conoce. Y Dios sí tiene la solución. Lo que nosotros nos da la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, es que tenemos esperanza en ser pacientes y esperar que Dios obre. Que Dios obre a su tiempo y a su forma, a su manera. Dios va a obrar. Dios ama a sus hijos. Dios ama a su creación.